Buenos días, hermanos. Qué bendición estar aquí con ustedes. Durante estas últimas semanas hemos estado estudiando esta serie basada en el libro de los Salmos y hemos visto cómo los autores declaran a través de estos cánticos sus deseos, problemas, dificultades y agradecimientos hacia Dios. Y hoy nosotros estaremos estudiando un salmo más, continuando con este estudio progresivo acerca de los salmos. Vamos a hablar acerca de el gozo de ser perdonado basado en el Salmo 32. Así que quiero que en lo que nosotros vamos comenzando, abra su Biblia. Si no trajo su Biblia, encienda la aplicación de su Biblia en su celular y busque ahí en el Salmos 32. Pero para comenzar yo quiero hacerle una pregunta. ¿Estás feliz? ¿Está feliz usted hoy? Usted me puede responder, sí estoy feliz. No, no estoy feliz. También usted me puede responder, yo creo que, no sé cómo me siento. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué usted duda de su felicidad? ¿Por qué? Usted me puede decir, bueno, Abner, es que nosotros tenemos dolor, tenemos sufrimiento y entonces eso corta nuestra felicidad. Pero esa felicidad es la que el mundo ofrece. Lo que usted debería de tener en su corazón es un gozo profundo. Un gozo que usted me puede decir, el gozo no se ve. El gozo se expresa de diferentes maneras en la vida del creyente. Y yo creo que a medida, o normalmente, hermano, nosotros usamos esta excusa de que la felicidad o el gozo no se ve para ocultar nuestro pecado. Decimos que nadie lo puede ver, el pecado, y ocultamos el pecado y de esa manera decimos, no, yo puedo estar feliz. Pero por dentro estamos sufriendo. Hermanos, la raíz de esta infelicidad que usted puede tener es debido a lo siguiente. Usted no tiene idea o no es consciente de el inmenso privilegio que tiene porque sus pecados han sido perdonados. Sus pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre por usted y por mí para que nuestros pecados sean perdonados. No tiene idea de cómo Dios prepara un gozo eterno, una vida eterna para que nosotros le adoremos día con día. Y hoy vamos a ver ahí en el Salmo 32 esto. Cómo el salmista, como el mismo rey David escribe un salmo que es un salmo de agradecimiento a Jehová. ¿Después de cuándo? Después de que él había cometido su pecado con Betsabé, un pecado de adulterio, después de que él había asesinado a Urías. Pero más importante, el rey David escribe este salmo después de que él había confesado su pecado y había recibido perdón. Y en los versículos 1 y 2, David hace una declaración general sobre el pecado, para luego comenzarnos a relatar y describir su experiencia de vida para llegar a tener el gozo del perdón. Quiero que me acompañe al Salmo 32. Y lea conmigo ahí en el Salmo 32. Salmo 32, versículo 1 dice lo siguiente: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió
mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Yo creo que todos aquí, o gran mayoría, conocemos la historia sobre el pecado del rey David. Un rey que pecó primero en contra de Dios. Pecó en contra de su propia esposa, cometiendo adulterio con Betsabé. Luego de eso, el rey David intenta encubrir y no pudiendo encubrirlo, asesinó a Urías. Cometió un asesinato. Después de eso, el rey David se aferra tanto a su pecado, guardándolo y escondiéndolo, y no lo confesó durante casi un año. Finalmente, Dios trae al profeta Natán para confrontar el pecado de David. Y en este momento vemos a David muy aferrado a su pecado, queriendo ocultarlo, pero luego de eso, cuando el profeta Natán lo confronta, entonces vemos a un rey que se volvió sensible ante el pecado, supo que merecía la muerte por ello y supo que Dios le otorgaba el perdón. Paralelo al Salmo 32, nosotros podemos leer el Salmo 51, donde el rey David reconoce que no pudo hacer ningún sacrificio para expiar este pecado. No habían sacrificios para lidiar con lo que él había cometido. No había sacrificio que cubriera el pecado de un adúltero y un asesino. Así que la única cosa que David podía hacer en este momento era la siguiente: apelar a la gracia y misericordia de Dios. Confesó su pecado y pidió perdón. Y vea lo que narra las Escrituras en 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé. Usted lee lo que confiesa el rey David. Él no se excusa delante del profeta Natán y dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En el momento en que David acepta y confiesa su pecado, entonces en ese mismo momento Dios ya le había perdonado su pecado. Y el Salmo 32 es lo que viene después de esto. Después del pecado, después de la confrontación, después de la confesión, después del perdón de Dios, viene el gozo de recibir el perdón del pecado. El argumento que David hace en este salmo, hermano, es el siguiente: la confesión y arrepentimiento del pecado debe ser practicada en la vida del pueblo de Dios. En la vida del pueblo de Dios. La confesión y arrepentimiento del pecado debe ser practicada en su vida y en mi vida. Y vamos a ver cómo el rey David nos habla 4 cositas en todos estos capítulos. Y vamos a los versículos 1 y 2. Y en primer lugar vamos a ver una declaración sobre el pecado. Quiero que lea conmigo nuevamente Salmos 31, 1 y 2.
Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, quiero que hablemos un poquito sobre la poesía hebrea para que nosotros podamos entender qué es lo que el rey David quiere decir en estos dos versículos. Normalmente, nosotros, en nuestro idioma español, tratamos de hacer rimas con las últimas palabras. Cuando cantamos, a veces decimos cruz con luz, decimos tierna con eterna, celeste con hueste, cantar con rescatar, y nosotros buscamos que esa última palabra en los versos traten de rimar para que nuestro español tenga sentido. Pero esto es un poco distinto a lo que se busca en la poesía hebraica. En la poesía hebraica no se busca rimar la última frase. Lo que se busca es rimar o hacer igualar las ideas de un versículo. Un versículo puede acrecentar lo que dice el primero y tenemos un paralelismo sinónimo, u otro, una estrofa puede decir lo contrario a lo que dice la anterior estrofa. Y David busca hacer esto para hacer crecer su idea acerca de el pecado. Y él usa palabras, 3 palabras, para acrecentar esta idea. En primer lugar, él utiliza la palabra transgresión. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión no ha sido perdonada. En segundo lugar, David utiliza la palabra pecado. Y en tercer lugar, David utiliza la palabra no culpado de iniquidad o iniquidad. Transgresión, hermano, es algo que normalmente hace afrenta directa y terrible en contra de Dios. Y esto es muy importante, ya que David cometió pecados graves, asesinó, adulteró delante de Dios. Dice, cometí una transgresión. Iniquidad se refiere a la paga de la culpa después del pecado. Y pecado, en tercer lugar, es la palabra que nosotros normalmente usamos para referirnos a cualquier tipo de desobediencia de un error que hemos cometido, ya sea pequeño o ya sea grande. Dice, pecado es errar al blanco. Cuando nosotros no damos en el blanco, entonces cometemos pecado, cometemos desobediencia en contra de Dios. El hecho de combinar estas 3 palabras cubre para David cualquier acto de desobediencia. Y David las incluye para decir, no tengo cómo excusarme delante de Dios. No tengo cómo decirle a Dios, Señor, no sabía que lo cometí. Lo hice sin pensarlo. Pero sabe, David también utiliza 3 palabras para decir que Dios le ha perdonado. David utiliza la palabra perdonada. David utiliza la palabra cubierto. Y en tercer lugar, en el versículo 2, la palabra iniquidad o no culpada de iniquidad. Perdonar significa levantar y llevar algo. Dios llevó nuestro pecado a la cruz por nosotros. Cubierto, qué felicidad, dice David, mi pecado ha sido cubierto. Ahora, respecto a nosotros, nuestros pecados en la cruz no fueron cubiertos, fueron totalmente limpios por la sangre de Cristo. Y esa es la palabra que se usa en Génesis 3, cubierto, cuando Dios ve a Adán y Eva que cometen su pecado, y luego entonces Dios viene, mata a un animal, vierte la sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y no culpada, en tercer lugar,
esta es, hermano, la base del cristianismo para nosotros. No culpada es nuestra justificación. El verbo también podría ser considerar. Y la idea final es la siguiente: feliz es la persona que Jehová no considera como pecador. Hermanos, David llega a entender lo que era la ira de Dios. Y aún así, a pesar de su pecado, Dios lo considera como justo. A pesar de nuestros pecados, Dios nos considera como justos. David supo que merecía la muerte, un castigo eterno. Nosotros merecíamos un castigo eterno, pero Dios nos limpió. Y quiero que vayamos a Romanos 4. Abra su Biblia ahí en Romanos 4, porque vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto que David quiere decir en los primeros versículos. Romanos 4, versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye ¿qué? Justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Termina el versículo 8 diciendo: bienaventurado el varón al quien el Señor no inculpa de pecado. Su pecado y mi pecado ya fueron limpios y justificados por Cristo en la cruz del Calvario. Y David dice una declaración sobre el pecado. Y en segundo lugar, David va a hablar acerca de una aflicción sobre el pecado. Volvamos al Salmo 32 y leamos el versículo 3, 4 y 5. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5, mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, mientras callé, David comienza diciendo esto: mientras callé. Después, todo lo que viene a partir de esto va mal. Y David comienza a describir el sufrimiento que él tenía a causa de ¿qué? A causa de su silencio. David dice: me mantuve en silencio, no confesé mi pecado, no lo declaré. Y entonces, ¿qué sucedió? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este era un cansancio del alma. El pecado, hermanos, en la vida del creyente aflige al alma, pero también aflige su cuerpo. En mi gemir todo el día, dice David, yo estaba deprimido, triste, sin gozo. Y esta es una descripción física y audible de lo que David estaba sintiendo. Cuando nosotros nos llamamos al silencio por el pecado, entonces nuestro cuerpo sufre y también nuestra alma sufre. ¿Se da cuenta de lo que nosotros hacemos?
¿Se da cuenta de cuántas veces en nuestra vida usted ha ocultado un pecado delante de Dios? ¿Se da cuenta de cómo el pecado aflige el espíritu y daña su cuerpo? David dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Día y noche, David reconoce que Dios supo de su pecado. Día y noche se agravó sobre mí tu mano. David dice, sentí el peso de tu mano sobre mis hombros. Dios, no puedo más con este pecado, decía David. Tu mano me aprieta, tu mano me hace hacia abajo, no puedo levantarme. Su conciencia le estaba acusando y él sentía la mano pesada de Dios. Mi verdor, termina diciendo David, probablemente aquí se podría referir a su lengua. Mi verdor en sequedades de verano. Tenía una gran sed a causa del pecado. Y hermanos, yo quiero decir lo siguiente: cuando un creyente tiene un pecado no confesado, mientras callamos, entonces nosotros nos vamos a sentir deprimidos y agotados. Cuando el creyente peca, el Espíritu Santo se aflige, el Espíritu Santo se constricta, el Espíritu Santo se apaga, hermanos. Yo les pregunto, hermanos, si David hubiese prosperado después de su pecado, si su engaño, si su mentira hubiese tenido éxito, si Jehová no hubiese mandado al profeta Natán a confrontarlo, si nadie se hubiese enterado de este pecado, si David nunca hubiese sentido la mano pesada de Dios sobre él, ¿usted cree que él se hubiese arrepentido? ¿Usted cree que David hubiese tenido esa disposición en su corazón de arrepentirse de este pecado? Tal vez nunca, ¿no? Tal vez nunca él se hubiese arrepentido. Y este es el punto, hermanos, que hay un Dios que promete preservar a sus hijos, y entonces cuando nosotros nos desviamos del camino, Él nos hace regresar al camino en el que debemos andar. David sintió la mano pesada, David sufrió a causa de su pecado, como el objetivo de que Dios lo regresase al camino. Dios nos disciplina con su mano amorosa para llevarnos al arrepentimiento. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Y David nuevamente en este versículo usa 3 frases. En el versículo 5, mi pecado te declaré, dice David, no encubrí mi iniquidad. Y en tercer lugar, confesaré mis transgresiones. Y es importante notar a quién David dice esto. ¿Confesaré mis transgresiones a Betsabé? No, David dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Usted y yo, hermanos, amada iglesia, tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Sí, yo me enojo muchas veces con los de alabanza, pero después le pido perdón y le digo, Señor, sé que no somos perfectos. Yo me enojé muchas veces, a usted no lo voy a poner de ejemplo, yo me enojé muchas veces con los de Renovados. Pero nuestro pecado no debe ser confesado delante de ellos. ¿Pido perdón a ellos? Sí. Pero primero usted debe pedir perdón a Dios.
Y luego de eso, pedimos perdón delante de los otros. Y no tenemos registro de todo lo que David dijo en esta oración, pero vea lo que dice. Es la idea de pedir perdón. El versículo 5 dice: no encubrí mi iniquidad. Y el versículo 1 que nosotros leímos al inicio dice que cubre el pecado. ¿Sí ve cómo David va construyendo su idea acerca de confesar el pecado y de no cubrirlo? Y eso nos regresa a la idea de la bienaventuranza del versículo 1 y 2. Cuando nosotros, hermanos, no encubrimos nuestro pecado, Dios lo cubre. Pero cuando nosotros cubrimos nuestro pecado, entonces Dios lo manifiesta delante de los otros y nos juzga. Y luego, al instante que David confiesa su pecado, Dios lo perdona. No hay tiempo, no hay espacio. Esto es en ese momento. Cuando usted pide perdón a Dios por sus pecados, en ese mismo instante es cuando Dios le perdona. Entonces, hermanos, si usted quiere recibir perdón y disfrutar de la bienaventuranza que David escribe en el versículo 1, debes confesar tu pecado y Cristo inmediatamente te perdona. La declaración sobre el pecado, la aflicción sobre el pecado, y en tercer lugar, David va a hablar sobre la protección sobre el pecado. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y aquí David cambia de hablar de su experiencia a instruir al pueblo de Dios. David pasa de contar su experiencia a instruirnos a nosotros para confesar nuestro pecado. No esperes más, iglesia, no espere más. Confiese ahora su pecado delante de Cristo. Pero a medida que más ocultamos nuestro pecado, entonces más difícil se vuelve confesarlo. Cuidado, amado hermano, con aferrarse a su pecado. Cuidado con creer que Dios no sabe de su pecado. Cuidado con creer que Dios no lo va a manifestar. Dios lo sabe y Dios lo manifiesta. Y Dios lo disciplinará si usted oculta su pecado. David dice en el versículo 6, por esto orará a ti todo santo mientras pueda ser hallado. Todo santo, usted y yo, oraremos a Jehová. ¿Cuándo? Mientras puedas ser hallado. Hermano, no espere el tiempo en el que no encontraremos a Dios para confesar nuestro pecado. Hágalo ahora mismo. Hágalo ya. Habrá un tiempo en el que Dios no podrá ser hallado. Habrá un tiempo en el que muchos vendrán y querrán confesar sus pecados y no podrán. No recibirán el perdón. David dice, todo santo hace eso. Todo santo confiesa su pecado. Porque esta es la forma en la que Dios preserva a sus hijos. Dios, hermano, promete guardar y preservar a sus hijos a vivir en santidad. Así que, si no estás confesando tu pecado, si no estás pidiendo perdón por tu pecado delante de Dios, si no
estás guardándote delante de Dios, teme. Tenga temor de Dios. Porque a lo mejor, hermano, a lo mejor no somos quien decimos ser. A lo mejor el Espíritu Santo no se está afligiendo dentro de nosotros. Si no hay algo que lo lleve a sufrir, a sentirse triste, agotado, agobiado, así como el rey David se sintió, entonces teme. Toda persona que ha recibido la misericordia y la gracia de Dios debe confesar su pecado. Pero aquí hay algo que me hace pensar a mí. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto confesar nuestros pecados? ¿Por qué? ¿Será por orgullo? ¿Será que somos tan orgullosos de decir, yo puedo vivir con esta vida? ¿Será por temor público? ¿Será por vergüenza? ¿Será porque no queremos dañar nuestra reputación, pero no pensamos que al momento de ocultar nuestro pecado, entonces dañamos la reputación de un Dios santo, santo, santo? Dañamos la reputación de un Dios que envió a su Hijo a la cruz a morir por usted y por mí. Hermanos, actuar así, ocultando nuestro pecado, está mal. Y es ilógico, por lo que David dice en los versículos siguientes. Las inundaciones de muchas aguas no llegarán a él. David dice, si yo confieso mi pecado delante de Dios, entonces ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. En la aflicción, en los problemas, en las dificultades, hermano, estas no llegarán a usted. Tú eres mi refugio, dice el rey David. Dios es y será siempre su refugio. Me guardarás de la angustia. Me guardarás de ese camino angosto, estrecho, ese camino donde hay presión, ese camino donde hay dificultades, donde hay problemas. David dice, me guardarás, no pasaremos angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sí recuerda usted cuando Pedro estaba encarcelado? ¿Qué era lo que él estaba haciendo en la cárcel? ¿Recuerda? Cantando a Dios. Con cánticos de liberación me rodearás. El canto, hermanos, es una expresión de gozo y felicidad. El canto es una expresión de que su vida va bien. Ahora, si usted canta mal o bien, yo no lo sé, pero cante. El canto es una expresión de que Dios está guardándolo a usted, que Dios está cuidando de usted y que Dios está protegiéndolo. Y esta promesa y esto que David dice en este versículo es solo si nosotros, los santos, si usted y yo, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, confesamos nuestro pecado delante de Dios. Hermanos, ¿no lo ve? Tenemos grandes motivos para confesar nuestro pecado y agradar a Dios y vivir una vida de santidad delante de Dios. David dice, tengo una declaración sobre el pecado, tengo una aflicción sobre el pecado, una protección sobre el pecado, y en último lugar, David va a hablar sobre la felicidad del perdón de pecados. Versículo 8.
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Continúa el rey David, no hablando de él, sino instruyendo a su pueblo. Y hermanos, es un texto de un pecador para un pueblo pecador. Y es un sermón de un pecador para una iglesia que peca. David dice, te haré entender y te enseñaré. Después de toda su experiencia, él quiere exhortar a su pueblo ¿a qué? A que confiesen su pecado delante de Dios y animarlos a cumplir ese voto de santidad, un voto que él había hecho en el Salmo 51. David sí pecó, claro, pero recibió perdón y disfrutó de ese perdón. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Sabe? Esta es una imagen que David utiliza para referirse a él mismo. ¿Cómo era yo? ¿Como el caballo o como el mulo? ¿Cómo somos nosotros cuando nos desviamos de Dios a causa del pecado? Como el caballo, como el mulo, que tienen que ponerle frenos, los cuales le causan dolor. ¿Para qué? Para que vayan donde el jinete quiere. Hermanos, el mulo no tiene entendimiento. El caballo es un animal silvestre. Ellos, por sí solos, no obedecen de forma automática. Ellos necesitan ser controlados y hay que utilizar instrumentos que les lastiman para que obedezcan. Y lo bonito y hermoso de esto, hermanos, es que Dios, cuando hace uso de esto nuevamente, nos dirige y nos reorienta hacia Él. Muchos dolores, dice David, habrá para el impío. Hermano, esto es lo que le espera al impío. Muchos dolores, sufrimientos, dolor en la vida aquí y dolor en la eternidad. Sufrimiento. En cambio, el único que recibe misericordia de parte de Dios es aquel que viene, se arrepiente de sus pecados y confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. Es aquel que espera en Jehová. Tenemos a un Dios que perdona la iniquidad, un Dios que perdona la transgresión y un Dios que limpia mi pecado sumergiéndome en su gracia. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Sabe, hermano? El versículo 10, ¿para quién es? Para el impío. Muchos dolores habrá para el impío. Ahora vea el versículo 11. Note que no es para cualquier persona. Alegraos y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros. ¿Quiénes?
rectos de corazón. Hay dos caminos, hermano. David dice, uno aplica a los justos y rectos de corazón y el otro aplica a los impíos. ¿Es justo usted? Claro, usted ha sido justificado delante de Dios. ¿Es recto de corazón usted? Y si no lo es, venga delante de Cristo y póngase a cuentas con Él. El justo, hermanos, no es aquel que anda de una forma perfecta en esta vida. El justo es aquel que ha recibido justicia como regalo de parte de Dios. El recto es aquel que todo engaño y mentira ha sido borrada de su cuenta. Y ahora busca agradar a Dios. Así es como David cuenta y dice, un pecador que recibió gracia, misericordia, perdón. Ahora Él lo invita a usted, a mí, a gozar de este perdón. Quiero que vaya conmigo a 1 Juan. Primera de Juan capítulo 2. Dice lo siguiente, ahí él habla acerca de esto. 2:1. Hijitos míos, escribe Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué cosas? La palabra. Tenemos la palabra, hermanos, para que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, vea, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿De qué manera? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y vea cómo termina el versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Pero sabe, hermanos, usted y yo hemos sido justificados delante de Dios por medio de la cruz de Cristo. Y en el 1 dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre para que nosotros no nos presentemos con cuerpos llenos de pecado. A Jesucristo el justo. Y vamos a terminar leyendo lo siguiente. El que confiesa su pecado, su iniquidad y su transgresión, dice David, confesé mi pecado, mi iniquidad y mi transgresión, ha sido perdonado, cubierto y justificado. Y ahora, ¿qué debe hacer? Alegrarse, gozarse y cantar con júbilo. Hermanos, el Salmos 32 es un salmo de agradecimiento, un salmo que confronta nuestra vida delante de Dios por causa del pecado que día con día está en nuestra vida. Ignorar o encubrir nuestro pecado, querido hermano, no elimina la culpa, solo la profundiza. El creyente puede vivir ahora libre
de la culpa del pecado, porque Cristo llevó la carga en la cruz. Solo en Cristo, y vea qué importante es, solo y únicamente en Cristo nosotros podemos obtener restauración y perdón de pecados. Número 4, quien ha experimentado restauración puede guiar a otros a experimentar esta gracia redentora que Cristo ofrece hoy. En último lugar, un resultado del perdón es la alabanza y la gratitud hacia Dios. Debemos estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo a morir en la cruz por usted, por mí, para limpiar nuestros pecados y gozar con Él allá en una eternidad, adorándole, cantándole, teniendo una cultura de adoración por la eternidad para Él. Vamos a orar. Señor, nosotros reconocemos que somos pecadores, que tenemos corazones inclinados hacia el pecado. Padre, nosotros en esta mañana queremos aprender, Señor, a confesar nuestros pecados delante de ti. Señor, ayúdanos día con día a no encubrir nuestros pecados. Padre, que tu Espíritu Santo incomode nuestras vidas para que vivamos de manera santa y piadosa delante de ti. Padre, bendice esta iglesia. Una iglesia, Señor, que te adora, que te ama y que sea una iglesia, Señor, que viva de manera santa y piadosa delante de ti. Que tengamos, Señor, cada día presente que nuestros pecados han sido justificados en la cruz por ti, que tú nos has limpiado de todo pecado, que tú, Señor, nos has guardado por ese sacrificio en la cruz. Así como el rey David, Señor, confesó su pecado delante de ti, ayúdanos a nosotros a no encubrirlo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a declararlo delante de ti, a pedir perdón, Señor, porque te fallamos. A pedir perdón, Señor, porque pecamos. Gracias, Padre, por esta mañana en la que hemos podido adorarte, cantarte, gozarnos y alegrarnos con júbilo delante de ti. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.